ok, sorpréndeme, ChatGPT, muéstrame qué hay aquí. Y hay muchas herramientas muy valiosas que te acortan los tiempos de trabajo y te permiten tener más tiempo para crear, para soñar. Mucho del análisis que antes se hacía sobre productos, ahora lo hace sobre procesos, sobre personas, encontrando sus fortalezas y sus debilidades y ayudándolos y llevándolos para que logres que crezcan ellos como personas y que crezca la marca. Hola Alison, buenos días, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rodrigo, buenos días. No, me encanta estar aquí contigo y poder compartir una conversación bien interesante en esta mañana. Queríamos conversar contigo porque tienes un perfil súper interesante y creo que le va a aportar muchísimo valor a la audiencia. Tú estudiaste veterinaria, terminaste en el año 1999 y después has seguido una carrera, entre otros aspectos que nos contarás, pero muy cercana al marketing, a las Ujú. ventas, a hacer publicidad de distintos productos. Y eso es un cambio muy radical que vamos a ir desmenuzando en la conversación, pero empecemos por el inicio. Estudiaste veterinaria, ¿cómo era el entorno familiar? ¿Era un entorno en que todos iban a la universidad a estudiar veterinaria, quizás distinto? Coméntanos un poco de tus raíces en ese sentido. Rodrigo, mira, yo vengo de una familia donde no teníamos ningún tipo de contacto con el mundo de la veterinaria. De hecho, cuando yo tuve que tomar la decisión, bueno, me devuelvo un poco, mi papá es economista, mi mamá es abogada, eh, y no teníamos una finca o una casa de recreo. Lo máximo que teníamos era una mascota, que era una pointer inglés que se llamaba Blackie. Y cuando yo decido empezar a estudiar algo, ¿cierto? Yo quería una carrera por el mundo médico, por el mundo de las ciencias biológicas, por decirlo así, no lo tenía tan claro. Yo empiezo estudiando biología en una universidad acá, tal vez de las mejores que hay en América Latina, que es la Universidad de los Andes, pero no con el ánimo de ser bióloga, sino de tomarme un tiempo para decidir por qué rama realmente quería irme y hacer unos estudios básicos que luego pudiera homologar. Hice 2 semestres de biología y en el segundo semestre, a mediados del segundo semestre, dije, bueno, ya tengo que tomar una decisión si estudio medicina o estudio medicina veterinaria. Y tras muchas conversaciones conmigo misma, dije, no, prefiero tratar con animales que con personas. Entonces tomé la decisión de estudiar veterinaria. Cuando le comento a mis papás que voy a estudiar veterinaria, lo primero que me dicen es, pero ¿por qué veterinaria si tú jamás en la vida has visto una vaca en vivo y en directo? Jamás en la vida te has subido a un caballo. Ellos no entendían, ¿no? Un poco cuál era el fondo de mi decisión. Yo les decía, no, yo prefiero trabajar con animales. Creo que hay una conexión distinta con los animales que con las personas. Trabajar con personas tiene otras complejidades y empiezo y entro a estudiar veterinaria. Que ahí yo tuve muchos choques durante mi carrera, Rodrigo. El primero era, y creo que esto va a ser, es un dicho muy colombiano. En esa época había un dicho que decía, si su hija es fea y ordinaria, estudie veterinaria. Entonces, Bueno, Entonces, claro, yo me acuerdo que una vez nos salieron con eso y pues yo ni soy fea ni soy ordinaria, quiero veterinaria porque realmente me gusta. Entonces, había una gran diferencia entre una persona como yo, que era una persona citadina, que era una persona que no tenía ningún tipo de experiencia previa con animales, a muchos de mis compañeros que eran hijos de grandes finqueros, ganaderos o que sus padres o su familia tenían una explotación pecuaria cualquiera. ujú. Para mí todo era absolutamente nuevo y creo que ahí, Rodrigo, viene uno de los factores clave que ha hecho que mi vida profesional sea tan apasionante para mí y es ese sorprenderme, ¿sí? Dejarme sorprender por todo. Para mí, en la universidad todo era una sorpresa. Palpar una vaca era como, oh, por Dios, estoy dentro de un animal, ¿qué es esto? Descubrir la anatomía, la fisiología, la reproducción. Todo para mí no era, como no era natural en mi entorno, era un gran descubrimiento. Entonces, en ese descubrimiento siempre me apasionaba mucho entender más, ¿sí? Entender y aprender aún más y entender más que la práctica que simplemente tenían mis compañeros y que yo no tenía. Entonces creo ahí es mi inicio como veterinaria
Y pues en esa carrera la especie que más me gustó y que siempre me ha apasionado son los caballos. Qué lindo, qué lindo. Y, y es fascinante ese proceso de decidir qué estudiar, ¿no? Hay mucho invertido, hay tiempo, hay expectativas, hay retos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estudié medicina, pero cuando estaba en la escuela, recuerdo que me gustaba mucho la ciencia. Pero me alejé un poco, digamos, de estudiar biología o farmacia, etcétera, porque sentía que era muy aislado. Sentía que Ujú, era, me imaginaba solamente trabajando en un laboratorio, etcétera. Y descubrí en la medicina que eso es una especie, un espacio en donde podías incluir las ciencias básicas, ciencias duras, pero también con el aspecto ujú. humano, con el aspecto de interactuar con personas en espacios muy distintos y a veces muy vulnerables, ¿no? Entonces, y Sí, eso era todo total. un descubrimiento que uno se enfrenta muy temprano en la vida. En este contexto de estudiar medicina, perdón, de estudiar veterinaria, ¿cómo imaginabas tu desarrollo ya después, tu vida profesional? Nos comentaste que te enamoraste o tenías una preferencia por caballos, quizás pensaste trabajar en un hipódromo, en alguna especie de circunstancias parecidas. Sí, yo me enamoré de los caballos muy temprano en la carrera. De hecho, te hago un paréntesis y eso creo que también marca un poco la forma en la que he ido construyendo mi vida profesional dentro de las especies eh, pecuarias. La más complicada es el caballo. La anatomía del caballo, la fisiología del caballo es de las más, digamos, retadoras en términos de aprender cuando uno está estudiando. Entonces yo me enamoro de los caballos. Eh, Empiezo, además me hago parte del club equino de la universidad. Ujú. Así como en tu nativo Perú tenemos unas razas de caballos que son específicas, típicas, que se llama el caballo de paso colombiano con otras variaciones. Me hago parte del club equino, empiezo a participar en charlas, en ferias, porque yo dije, no, a mí lo que me gusta es esto. Y Ujú. yo me imaginaba mi vida como en las películas, ¿sabes? Como teniendo una camioneta con un platón grandísimo, con mi ecógrafo y todo. Dentro de eso lo que más me gustaba era la reproducción. Y yo me imaginaba teniendo un gran centro de reproducción donde yo pudiera hacer hasta trasplante de embriones, colección de semen, donde pudiéramos trabajar genética y al mismo tiempo yendo a visitar a mis pacientes de cuatro patas y ayudando en temas de obstetricia. Sí, o sea, Yellowstone me quedaba pequeño en términos de los caballos que iba a poder tener, Ujú. entonces ese era como el imaginario que tenía y lo que quería hacer. De hecho, terminando mi carrera, yo me presento a una universidad en Texas para hacer el posgrado en medicina equina. Me aceptan en esa universidad y yo había enfilado pues ya mi vida por ahí. Otra cosa importante también, Rodrigo, es que en esa participación en el club equino, eso requiere un tiempo adicional de tu parte, ¿no? Los Ujú. eventos son los fines de semana, las charlas son en las noches, generalmente uno en los eventos participa como voluntario, vas sin paga, pero vas a aprender y también pero te empiezas a relacionar con muchas personas que son las que te van a abrir las puertas y te van a mostrar ese mundo de lo que realmente te gusta. Ujú. Entonces, pues yo, ya como te digo, o sea, yo me imaginaba así como en toda una serie de Netflix, ejerciendo mi medicina quina con una clínica de reproducción. Sí, suena fascinante y muy fácil de relacionarse con esa idea, ¿no? Que dentro del contexto veterinario, una vez que te enamoras o te apasiona una especie en particular, pues piensas que todo tu desarrollo profesional posterior va a estar muy ligado Ujú. a esa especie o ese espacio en particular. ¿Hubo en algún momento de tus años de formación algún espacio o circunstancia que quizás te hizo dudar de esa elección, te hizo tambalear en tus sueños de seguir este desarrollo profesional que nos narraste? Sí, Rodrigo, y realmente fue cuando ya finalizando la carrera, cuando ya entro a las prácticas clínicas. Acá en la universidad donde yo estudié tenías que pasar por todas las clínicas, ¿no? De mascotas, equina, bovina. La universidad tenía clínicas que funcionaban 24 horas y normalmente recibíamos casos retadores para, pues, casos de estudio porque nuestros profesores eran, pues, profesionales muy, muy reconocidos. Cuando yo empiezo a hacer las prácticas de campo y empiezo a salir y a ver la realidad de los médicos veterinarios, yo la verdad me sentí un poco decepcionada. Yo decía, no es posible. Si nosotros estudiamos tanto, si hay tanto sacrificio en esta carrera, hay tantas materias tan duras y tan difíciles,
¿cómo es posible que un médico veterinario no pueda tener un nivel de vida acorde al esfuerzo que hace? Y claro, pues yo comparaba con mis compañeros de colegio que estudiaban otras carreras y con profesionales de muchas otras carreras y yo decía, qué malentendido está el valor de tu propia profesión. Sí, cuando yo incluso, y esto sí, pues no, no es común, pero cuando tú transas tus servicios por cosas que no tienen tanto valor, ¿por qué? ¿Por qué si mi trabajo vale? Mis horas valen, mi esfuerzo vale. Entonces ahí tuve como mi primer choque, ¿sabes? Yo dije, no, esta es una carrera tan valiosa como ser abogado, economista, médico, ¿cierto? ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre los estándares que alcanzan esos profesionales y el veterinario? Y te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo digo estándares es, tú ibas a una clínica veterinaria de pequeños animales, de mascotas, y tú veías la clínica con la mesa de examen oxidada, el piso sucio, olía bueno, claro, todas las clínicas tienen su olor típico, ¿no? No se puede quitar, pero con un olor a perro súper fuerte, con las estanterías de pronto no tan limpias, con una oferta de servicios que no era visible. O sea, te ponían una calidad de un profesional menos calificado que otro. Y yo decía, no, esto no puede ser así. Cuando íbamos con el profesor de reproducción bovina, te subías a su carro y su carro olía a estiércol de vaca, los brazos todos sucios atrás, las botas tiradas en el piso, totalmente sucias. Y yo decía, esto no tiene nada que ver con si cuánto es tu ingreso, esto tiene que ver con la calidad que tú como profesional le vas a dar a tu trabajo, a tus elementos. Y si trabajas todo el día moviéndote entre hipódromos, fincas o clínicas, pues tu oficina es tu carro. Entonces, tenlo lo mejor posible, ¿sí? Organizado, limpio. Entonces, ahí tuve como un primer choque que me hizo decir, yo no voy a hacer así. Independientemente de lo que haga, esto es lo que no voy a, parte de lo que no voy a hacer. Y ese tipo de realizaciones que uno se da cuenta en esas etapas son muy conmovedoras o muy impactantes, ¿no? Yo creo que haría un paralelo también con estudiar medicina, por ejemplo, y en la parte que decías, ver a tus amigos, colegas o contemporáneos que estudiaron otras carreras, tener otros estilos de vida o otros niveles de ingreso, etcétera, es también interesante en el contexto de medicina, que es mucho más largo. O sea, si han Ujú, dos personas de la misma edad, uno que estudia medicina tiene más años de formación antes de poder salir al mundo laboral, mientras otra persona que estudió otra carrera más corta, igual de importante, igual de interesante, pero ya tiene una exposición al mercado laboral con lo bueno y malo de todo esto, que una persona que todavía sigue en formación. Y uno se puede cuestionar la parte de ingreso, la parte de esfuerzo, la parte de estilo de vida, como dices, o cómo uno valora su profesión en términos tan sencillos de cómo uno se vende en imagen, ¿no? Si es un carro o una camioneta, pues que no tiene buena pinta, uno puede cuestionar el valor de esa profesión o ese profesional, por más que definitivamente no sea el caso, ¿no? Como dices, es ujú. una carrera muy valiosa y que aporta mucho a la sociedad, ya sea desde el lado de las mascotas de domicilio, pero también desde el ganado que posteriormente vamos a consumir o se va a comercializar, ¿no? De acuerdo. Entrando un poco más ya al lado, estudiaste veterinaria y después estudiaste una especialización en marketing, ¿correcto? Ujú. Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa transición, digamos? Llegaste al último día de veterinaria, ya habías tenido esta meditación de cómo uno se vendía, de cómo eran los servicios veterinarios. ¿Eso te motivó a ir un poco más al lado de marketing? ¿Cómo fue esta decisión? Uno eso, Rodrigo, y dos, el momento en el que yo descubrí el marketing, que como te digo, en mi vida todo es como un gran descubrimiento, esa capacidad de asombrarse uno nunca la puede perder. Como te comenté, me había presentado a a una universidad en Texas para hacer mi posgrado en medicina quina, pero estaba haciendo mi tesis de grado y dije, me hicieron una oferta de un trabajo de medio tiempo en una compañía productora de alimentos para mascotas. Voy a decir el nombre porque no tiene nada que ver con Purina, ¿sí? Con Nestlé Purina. Y yo dije, perfecto, yo trabajo medio tiempo y voy ahorrando algo de dinero para cuando me vaya a hacer mi posgrado en Estados Unidos. Y yo entro a trabajar a servicio al cliente.
era un trabajo en el que yo, en esa época no había redes sociales ni nada de eso, entonces lo único que había era una línea 018000 y una página web. Entonces yo entro y yo era la doctora Purina. Cuando tú llamabas allá, yo te contestaba al teléfono y te decía, gracias por llamar a Nestlé Purina Pet Care de Colombia. Habla la doctora Purina, ¿qué puedo hacer por ti o por tu mascota? Y contestaba los mails que llegaban a la página web. Y ahí, Rodrigo, empiezo yo a entender la relación que existe entre las personas y sus mascotas, ¿no? Mm, Cómo realmente terminan reemplazando un miembro de la familia y termina habiendo vínculos emocionales tan profundos entre las personas y entre las familias, porque no necesariamente es porque sea una persona sola, sino entre la familia y su mascota. Y al cabo de 6 meses de estar ahí, yo ya estaba terminando mi tesis, se abre un cargo en marketing que se llamaba servicios profesionales, que es como si fuera un coordinador de visita médica, ¿sí? ujú. Esta persona lo que hacía era atender todas las relaciones con médicos veterinarios y con criadores de perros. Entonces dicen, bueno, ya que Alison está aquí, ya conoce los productos y ya ha estado involucrada, pongámosla en marketing. Yo seguía con mi idea de irme a estudiar medicina de equinos. Y entré a manejar ahí todos los programas y los planes con veterinarios y criadores, pero ahí empiezo a descubrir el mundo del marketing y empiezo a ver cómo tú empiezas a traducir la parte técnica de un producto en beneficios tangibles y palpables para un consumidor y cómo se lo vendes en su idioma y cómo entiendes esos insights de la relación de esa persona con su mascota para decirle el mejor producto para tu mascota es este, la mejor oferta de servicio es la mía por A, B o C. Y yo ahí descubro el marketing y digo, oh, por Dios, ¿qué es esto? Eh, fue, yo creo que uno de los grandes descubrimientos de mi vida y dije, esto es lo mío, esto me encanta. Súper apasionada en las investigaciones de mercado que hacían con consumidores. Esa compañía realmente invierte mucho en entender a su usuario y además en unos centros espectaculares de investigación en San Luis, en Missouri, que tuve la oportunidad de visitar y ver cómo además ese producto que yo estaba ofreciendo y que tenía unos beneficios para el consumidor era hecho y cómo estaba su fundamentación científica. Entonces empecé a entender toda una cadena desde de la concepción del producto hasta el momento en el que la persona lo utiliza en su casa con su perro y dice, oh sí, esto es diferente, esto es para mí, es para mi perro o para mi hijo, porque pues es casi la relación. Y ahí es cuando yo decido no hacer mi posgrado, lo postergué, dije voy a esperar 6 meses más y empiezo a trabajar en marketing y decido hacer mi posgrado de marketing cuando ya paso a otra compañía donde ya no manejaba alimentos, sino empecé a manejar medicamentos para mascotas, que era Novartis. En esa época Novartis tenía su línea de mascotas, ya no la tiene, después la vendieron y manejaba perros, caballos, perros, gatos y caballos, porque los caballos eran considerados una mascota. Entonces ahí digo, bueno, ya esta es mi oportunidad, yo quiero profundizar, quiero entender mejor este mundo y todas las herramientas. Además, por lo que tú decías al principio, y es porque técnicamente había cosas que me faltaban, ¿sí? Yo Ujú. tenía digamos, los raciocinios, tenía la experiencia del día a día, pero técnicamente había conceptos y cosas que yo veía en las reuniones de marketing y decía, ok, me están hablando en chino, Ujú. mandarín avanzado, necesito realmente entender esto mejor, entonces ahí empiezo mi posgrado en marketing. Fascinante. Déjame hacer doble clic en ese aspecto o en ese punto de postergar tu maestría en equinos. Era algo que estaba muy relacionado con tu formación inicial, era algo que te gustaba mucho, que había sido muy apasionada en tu formación con el grupo equino y todo, y etcétera. ¿Cómo fue esa decisión? Uno, ¿cómo fue ese framework o cómo más o menos tomaste la decisión? ¿Qué cosas pusiste en la balanza? Y dos, ¿cómo fue la comunicación y la reacción de tu entorno? Eh, Cuando lo comunicaste a tu familia, a tus amigos y también cuando lo comunicaste a la universidad de que te Ujú. había aceptado, lo manejaste como una postergación porque eventualmente quizás querías dejar esa puerta abierta o quizás muy dentro de ti tú ya sabías que era cada vez menos probable. Mira, yo hice dos cosas. La primera, algo que aprendí de mi mamá, que es, me decía, siempre pon las cosas sobre la balanza. Y literalmente puse dos panoramas y era, uno, me voy a estudiar medicina de aquí en los Estados Unidos. Dos, me quedo aquí y estudio marketing.
qué es lo que realmente me llama la atención de cada uno, a dónde me puede llevar, sobre todo eso, visualizar a dónde me va a llevar esto, ¿sí? ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Cuál sería la ruta, como me decías tú al principio, cómo me sueño verme en el futuro? Y yo dije, no, mi futuro es el marketing, porque el marketing lo puedo trabajar desde el mundo de los equinos o desde el mundo de cualquier especie o desde el mundo de afuera, que fue lo que me pasó luego. Yo decidí postergarlo porque no estaba todavía tan segura, ¿no? Al principio dije, ok, no voy a perder esta oportunidad. Además, Rodrigo, porque yo me había ganado una beca que me cubría el 80% de esa formación, era una formación que costaba $60.000 el semestre. Tal vez eso fue lo difícil, ¿no? Mi papá me decía, pero por Dios, ¿dónde estás parada? Tienes una beca, te vas para Estados Unidos y ahora me dices que te quieres quedar en Colombia estudiando marketing. Y realmente un poco apelé también a lo que me decían mis vísceras y mi corazón. Sí, a veces uno cuando va a tomar una decisión de cosas que son tan buenas para ti o incluso no tan buenas, pero tienes que tomar una decisión, lo racional no cuenta tanto, ¿sí? Tienes que hacer un ejercicio racional de ver ventajas y beneficios de cada uno y cómo realmente me visualizo, pero también hay algo dentro de ti que te habla, ¿no? Y te dice, hey, prueba que aquí es donde siento que hay más. Y de pronto eso tiene que ver un poco con la forma en la que las mujeres manejamos la intuición, que también tienen los hombres, ¿no? Pero sí, sí, hice una evaluación, le comenté primero a mis papás, como te dije, ya mi papá me decía, no sabes dónde estás parada, yo le dije, déjame decirte que con el tiempo vas a darte cuenta que sí. A la universidad, pues hice una carta agradeciéndoles el haberme aceptado y la beca y diciéndoles que pues realmente yo había tomado otras decisiones en mi vida que me llevaban a declinar con mucha tristeza, ¿sabes? Porque sé que en ese año que lo estuve esperando, pues alguien más hubiera podido ocupar mi lugar. Y eso también es algo que uno tiene que hacer, Rodrigo. Uno en el mundo tiene que ocupar un solo lugar, el de uno. Sí, no puedes ocupar el lugar de los otros porque estás restándole oportunidades a otras personas, entonces hay que saber hacer las renuncias a tiempo. Sí, creo que ahí nos dejas muchísimas lecciones muy valiosas, ¿no? La comunicación de cómo uno se siente, el proceso de elección, que a veces por más que uno quiera racionalizarlo en elementos muy tangibles o medibles, a veces no siempre es posible, sobre todo en estas cosas tan importantes y que van a definir y que tienen un componente muy importante de pasión, de gusto, de interés, Ujú, de algo que realmente te emociona, como comentabas, ¿no? Descubrir nuevos aspectos, descubrir el marketing, descubrir nuevos términos, descubrir los estudios de mercado, descubrir todos esos procesos que realmente te apasionaban y te motivaban cada día. Y después también descubrir tu propio espacio, ¿no? Y saber ujú. que eso encaja en un gran contexto, pero el hecho de que tú tomes una decisión no te invalida, no necesariamente perjudica a los demás. Tú rechazaste o dijiste que no a esa beca en particular, pero seguro que después se lo ofrecieron a alguien más. Entonces, creo que a Ujú. veces podemos pensar en mejor de todas maneras hago la maestría porque es lo que se espera, porque mal no me va a hacer, porque no quiero perjudicar a alguien y a veces uno en ese proceso termina hasta negándose un poco. Y acabas de decir algo muy importante y es, eso es lo que se espera. ¿Espera a Ujú. quién? Sí, ¿Espera a quién? Es lo que yo espero de mí, lo que yo visualizo de mi futuro y dónde me veo realmente feliz, apasionado, pleno, cumpliendo mi propósito. Si lo que se espera es otra cosa, probablemente lo que se espera no es para mí. sí, 100%, 100%. Yendo ya a tus primeros años en el marketing y en el transcurso que empezabas tu formación, tu especialización, cómo fueron tus primeros roces con este nuevo mundo? ¿Sentías que te faltaba experiencia técnica o conocimiento técnico en la materia? ¿Y cómo fue también tus experiencias al ingresar a un mundo nuevo? Quizás uno empieza con las tareas más básicas, con las tareas más iniciales, y uno viniendo ya de una formación muy exhaustiva, quizás tú ya eras doctor veterinario, doctor en medicina veterinaria. ¿Cómo fue este enfrentamiento a empezar con tareas quizás más sencillas o quizás menos retadoras desde el punto de vista de yo ya estudié algo muy sofisticado? ¿Cómo voy a empezar a hacer cosas menos sofisticadas, entre comillas?
Bueno, mira, hay varias cosas, Rodrigo. La primera es, uno adquiere unas habilidades que están más allá de las notas, que están más allá de los trabajos durante su ejercicio o durante su educación como médico. Y ahí sí equiparo las dos profesiones porque al fin y al cabo, pues el ser humano es otro mamífero. Ujú, Eh, Era difícil, ¿cierto? Adquirir competencias técnicas. Lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. O sea, no lo sabes todo. Nadie está pidiendo que lo sepas todo. Decirle a tus jefes claramente, mira, yo no sé hacer esto, pero yo lo voy a aprender. Entonces yo, además de mi posgrado, tomé varios cursos. Te confieso que para mí aprender que Excel me sumaba solo ujú, dos casillas fue todo un descubrimiento. Yo, por Dios, esto suma solo, resta, multiplica, divide, saca probabilidades. Pero tuve que hacer un curso para ponerme al nivel de lo que se esperaba. Eh, Creo que la mayoría no fueron tantos roces, porque yo siempre fui muy sincera en que yo no tenía ese trasfondo, pero que yo lo iba a hacer y digamos que me esforzaba mucho por hacerlo, ¿sí? Como te digo, tomando los cursos, haciendo lo que hay que hacer. Pero hay una cosa muy importante que creo yo que ha sido yo lo diría un factor clave de éxito poniéndolo en términos de marketing y es el ujú, siguiente. Cuando tú estudias una carrera médica, para tú llegar a un diagnóstico, tienes que evaluar multiplicidad de variables, ujú, ujú. con el agravante de que en el mundo veterinario tu paciente no habla, ¿cierto? Y Detalle. la mayoría de las Sí. veces el dueño no pasa todo el tiempo con su mascota, entonces no te puede dar tanta información. Pero en el mundo médico pasa lo mismo. Tú tienes unos exámenes clínicos, puedes tener unos otros elementos diagnósticos como una ecografía o una tomografía o bueno, la que tú vayas a utilizar, más una sintomatología que ves en el paciente, más lo que el paciente te dice en el caso del médico, que no siempre es la verdad, ¿no? O sea, creo que los Ujú, médicos también tienen que adquirir un poco esa lectura de cuando una persona está dando la verdad, está diciendo totalmente la verdad o no. sí. Pero, ¿cuál es el éxito, Rodrigo? Poner, Poder poner toda esa multiplicidad de variables en un solo momento para llegar a un diagnóstico. Ujú, Eso es algo que lo aprendemos en las carreras médicas. Y eso aplica igual para cualquier aspecto para el financiero, para el de marketing, para planeación estratégica, incluso para hacer proyecciones a futuro. ¿Qué haces? Traes multiplicidad de variables macroeconómicas, microeconómicas y situaciones de una compañía en un instante para decir, esto es lo que va a pasar el próximo año. Igual que cuando haces un tratamiento, tú traes todos tus variables y dices, yo creo que sí, utilizo esta ruta terapéutica, voy a llegar allá. Probablemente sí, lleguemos en la mayoría de los casos, otras no, pero esa es una habilidad innata de quienes nos formamos en este mundo médico y eso es absolutamente valioso. Entonces, podía haber ciertos aspectos en los que no tenías todo el conocimiento técnico ni digamos, la amplitud de conocimientos que debías tener, pero esto te da una ventaja competitiva, una ventaja creativa absolutamente distinta a otras personas dentro del equipo de marketing. Sí, de acuerdo, ¿no? No, no se trata, digamos, de olvidar el pasado o olvidar las habilidades que uno desarrolló en su formación universitaria técnica, sino más bien de darle la vuelta y de buscar cómo Ujú. eso encaja, ¿no? O sea, 100% de acuerdo con tu descripción del proceso en el cual uno lleva un diagnóstico, en el cual uno propone un tratamiento y lo que espera después, en torno al pronóstico, que son habilidades de pensamiento secuencial o de desmenuzar un problema en pequeñas partes y ir abordándolas que Así pueden es. ser skills o habilidades extrapolables a muchas actividades profesionales. Y sobre todo otra muy importante, nosotros sabemos diferenciar el síntoma de la causa Ujú, o la ujú, etiología de una enfermedad. ¿Cierto? Entonces, claramente podemos ver cuando algo en consumo masivo, en la industria farmacéutica, en cualquiera, es un síntoma de que algo no está funcionando, pero el síntoma no necesariamente, tratar el síntoma no necesariamente va a solucionar el problema. Entonces tendemos a cavar más profundo, ¿cierto? ujú, ujú. Para descubrir realmente la teología. Entonces, si tú pasas eso al mundo del marketing, es exactamente lo mismo. Fascinante, Es fascinante. exactamente eso. Mm. Cuéntanos si experimentaste y si fue el caso, cómo manejaste esa sensación de participar en un mundo nuevo.
de meterse en un mundo nuevo, salir de veterinaria al marketing? ¿Cómo era la redacción de tus compañeros de trabajo que tenían otras formaciones? ¿Te sentías como el bicho raro? ¿Sentías este término de síndrome del impostor? Si de ser el caso, ¿cómo lo manejaste? Quizás tuviste algún mentor o algún espacio en el cual, en algún espacio protegido para ir creciendo de manera paralela en este nuevo rubro. Sí. Paradójicamente, la mayoría de las críticas que tuve fueron de mis compañeros Ujú, veterinarios, porque cuando me veían en un evento con mascotas, en un parque o en algo, decían, y estudiaste 5 años para estar entregando muestras de concentrado, ujú, pero lo que ellos no sabían era que yo estaba entregando esas muestras, estaba recopilando insights, ¿sí? ujú, Como que le quitaron valor a eso que estaban viendo. Sin embargo, por el otro lado, dentro de mis compañeros de marketing, siempre hubo mucha apertura, de hecho, mucha colaboración, ¿sí? Sin decirte que uno encuentra todo tipo de personas en el mundo, ¿no? Hay personas que siempre van ujú. a tener un comportamiento diferente, pero Siempre. yo de entrada les decía, creo que lo más importante es decir eso, es ser supremamente honesto y decir, oye, yo no sé hacer esto, yo soy médico Ujú, veterinario, pero dime dónde puedo leer, enséñame, dedícame un tiempo, te invito a almorzar, tomémonos un café y me explicas. Y, a la gente le encanta eso. Y la mayoría de ujú, las personas son apasionadas de hablar de lo que hacen, ¿sí? Les estás dando la importancia de su conocimiento y te dedican el tiempo. Y claramente hay que buscar un mentor. Eso sí creo yo, ujú, Rodrigo, que ahí es donde, como te decía al principio, antes de que estuviéramos ya grabando, hay que dejar el ego de lado. ujú, Sí, porque, y decir, oye, de verdad, ayúdame, enséñame. Y sí encontré un mentor, una persona a la que le tengo muchísimo cariño, que fue quien me abrió las puertas del marketing y me acompañó durante muchos años y a quien aún sigo recurriendo cuando tengo alguna duda de cómo enfocar alguna cosa o algún problema. Pero sí creo que uno debe buscar mentores y debe tener esa capacidad de decir, no sé. No sé cómo se ujú, hace, pero voy a encontrar una manera. Ahora, respecto al síndrome del impostor, ese es el peor de todos, ¿sabes? ujú, Y digamos que yo te invito a que hagas un ejercicio y es, mira cualquier post en LinkedIn de un empleo, ¿cierto? ujú, Entonces tú ujú, lo tomas y dices, médico con especialización en conocimiento de, y ahí tú empiezas automáticamente a quitarte valor. Yo no sé hacer esto, yo no puedo con esto, yo jamás he hecho esto. Y es que todos empezamos así, jamás hemos hecho ujú. nada cuando salimos de la universidad. Sí. Creo que uno sí tiene que tener un poco de nivel de riesgo y aceptar retos, aceptar y decir, ok, si de lo que están pidiendo tengo el 50%, vamos, Ujú, el otro 50 lo aprendo. ujú. Sí, Sí, y ahí pero eso cuesta, ¿no? Porque el impostor siempre está ahí diciéndote, ok, no vas a poder, y si fallas, y si no te va bien, y si, y qué tal que sí me vaya bien, y qué tal que sí. Como cuando yo pegué el salto ya de la industria veterinaria al consumo masivo humano, donde ya ujú, empezamos a hablar de retailers y de grandes campañas y de agencias de medios y de medición de audiencias, y pues había que hacerlo, si no, no hubiera logrado, no sabría, o sea, no hubiera llegado a donde pude hacerlo. no, fascinante. Y me detengo en este lado, en este aspecto de hablas del ego, ¿no? De saber decir, comunicar, no sé, pero obviamente lo puedo aprender. Y ahí también es fundamental el entrenamiento en ciencias de la vida o en medicina, en donde sabemos leer, sabemos estudiar, sabemos dónde buscar información, sabemos cómo sistematizarla. Eh, Dada la gran carga académica y de cursos y de temas que hay que abordar en estas carreras, digamos, estudiar o aprender algo nuevo no es difícil, no es algo a que no estemos acostumbrados. Pero sí hay que saber, mira, esto no lo sé, dame un par de horas, dame un par de días, un par de semanas, lo investigo, lo veo, lo aprendo y agarro todas esas herramientas que comentabas de conversar con expertos, conversar con compañeros, conversar con gente que está un paso más adelante. Y no tiene que ser el súper experto, no tiene que ser el que lo sabe todo, pero Ujú. alguien que tiene 1 año, 2 años de experiencia más que tú puede ser suficiente para ponerte al día en estos dos, tres O alguien puntos que te en quien faltan. ves una habilidad Ujú.
que quisieras aprender entonces tú no tiene que ser el gran experto, pero si alguien es hábil para los números, nada te cuesta sentarte y decirle, oye, muéstrame cómo lo haces. Ujú. La mayoría de la gente te va a decir que sí. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que también es un gran mensaje para estudiantes de últimos años o recién graduados que quizás pueden decir, no tengo muchas habilidades, mucha experiencia para enseñar, para compartir. Probablemente sea el caso, pero Mira que ahora te cuento una cosa, termina, por favor. no, solo para terminar la idea, pero tienes más experiencia que alguien que está empezando, que alguien que está a la mitad. Entonces, ese es tu público objetivo, o ese puede ser tu público objetivo para enseñar, para mentorear, para guiar. Mira, yo recuerdo, tengo una anécdota que recuerdo mucho del paso por la carrera de Ujú, veterinaria y es cuando yo era chiquita me encantaba hacerle los vestidos a mis Barbies. ujú, Entonces mi mamá me enseñó a coser y yo hacía vestidos con lo que fuera, con medias, ujú, Cuando empezamos a ver cirugía, teníamos que pasar por todos los roles dentro del quirófano, pero la calificación era grupal, ujú, ¿sí? Lo que sucedía con tu paciente desde que lo recibías hasta que ya salía bien era responsabilidad del grupo. Y una de las cosas que nos revisaban era la estética de la sutura, porque pues sabemos lo importante ujú, que es que una sutura quede lo mejor alineado los bordes y pues para que la cicatriz no vaya a ser marcada, a no ser que haya una condición especial. Y yo hacía unas suturas hermosas. Me ujú, quedaban los bordes perfectos, bien alineados, cicatrizaban lindísimo. Y varios de mis compañeros me decían, oye, ven, en los espacios en la universidad, em, enséñame cómo es que lo haces. ujú, Y ujú. tomábamos aguja e hilo y yo les enseñaba. Y fíjate que están hablando de un compañero que tienes a tu mismo nivel. Sí, sí. Es el elemento del ego, ¿no? Que tiene muchas aristas y a veces te frena más de lo que te impulsa a desarrollarte o a probar nuevas cosas. Comentabas también del rol del mentor, que tuviste un muy buen mentor que te ayudó en muchos aspectos. ¿Tienes alguna sugerencia o algún framework de cómo buscarlo, de cómo encontrarlo? Eh, ¿Cómo has sido tú también, imagino, como mentor hacia otras personas? ¿Cuál es un poco el approach que sigues? ¿Esperas que te busquen? ¿Tú tienes un rol más activo? ¿Cómo eres tú como mentora y cómo buscar un mentor? Bueno, hay un elemento del marketing que a mí me encanta, que es el DOFA, que lo vemos que es el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y yo creo que uno en el transcurrir de su vida debe hacer sus DOFAs personales, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Todos tenemos unas fortalezas, ¿cierto? Que son las que nos diferencian y nos hacen, digamos, notarnos dentro de un grupo, pero también unas debilidades. Entonces yo creo que uno debe tomar esos espacios de paramos un momento, sobre todo cuando vas a dar un salto de un momento a uno más retador y decir, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? Son estas, según lo que veo en mí mismo, de mi análisis o de mis resultados. A veces son los resultados los que te muestran cuáles son tus fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces te voy a poner un ejemplo concreto. Paradójicamente, aunque yo no vi nada de matemáticas en mi carrera, una de mis fortalezas es el análisis, Ujú, la capacidad de tomar múltiples variables y hacer análisis profundos desde los datos. Se volvió una fortaleza, de pronto por lo que te dije, ¿no? De poder asociar ujú, todos esos datos. Sin embargo, una de mis debilidades principales es la aversión al conflicto. Sí, trato en la medida de lo ujú, posible de evitar los conflictos y muchas veces, sobre todo cuando ya llegas a ser líder de equipos, tú necesitas enfrentar las situaciones y para poder guiar y dar una mejor solución. ¿Qué hay que hacer ahí? Como ese framework que tú me dices. Ok, yo necesito un mentor que me ayude o a potencializar mis fortalezas. Entonces busco a alguien con un conocimiento superior, ¿cierto? Que me lleve a hacer esas más notorias o alguien que me ayude a mitigar mis debilidades. Nadie va a volver sus debilidades 100% fortalezas. Pero, por ejemplo, en el tema de resolución de conflictos, sí. eh, He tomado varios cursos, por ejemplo, con John Maxwell de liderazgo, y hay uno específico de cómo enfrentar situaciones difíciles y tienes que hacerlo. ujú, Entonces, ahí tú encuentras y encuentras esas áreas que pueden ser las que necesitas y buscas el mentor. El mentor hay que buscarlo, sí, es como un maestro.
espiritual. Tienes que buscarlo y decirle, hey, hay mentores que no te van a cobrar absolutamente nada, que lo hacen por pasión y por gusto. Hay otros donde tú puedes establecer un mecanismo de transacción. Ok, tú te Ujú, dedicas una hora para ayudarme con esto y yo luego te puedo ayudar con otra cosa. Pero sí hay que buscarlos. Ahora, quiero decirte, en LinkedIn hay muchos profesionales muy calificados que ofrecen mentoría gratuita. Sí, que dicen, si tienes esta situación, contáctame, yo te ayudo. Y la mayoría no te están vendiendo nada. Hay personas dispuestas a dar de su tiempo. Sobre todo hay mentores, Rodrigo, que aún están muy jóvenes, pero que profesionalmente ya no están ejerciendo y tienen el tiempo. Y ujú. seguro que lo van a hacer con mucho, o como te digo, hay muchos que no cobran, otros cobrarán por sus servicios, ya depende de lo que tú quieras encontrar. Pero por lo menos en mi caso, siempre en mis equipos y en equipos cercanos a mí ha habido personas que me dicen, oye, yo quiero que me muestres cómo haces esto. Y de mil amores lo hago, o sea, sin ningún Eh, costo. es una gran predisposición, es quizás una habilidad como parte de la personalidad de cada uno, poder guiar, mentorear, darse un poquito de su tiempo, de su experiencia hacia los demás. Y lo que mencionabas de LinkedIn, estoy totalmente de acuerdo. O sea, LinkedIn y otras redes sociales es un espacio muy bueno para interactuar con profesionales, para buscar mentoría, consultorías gratuitas o Hay pagadas. personas que te dan mentorías gratis, que tú las Sí, sigues sí, y es tan valiosa la información que publican que tienes un mentor gratuito. Solo tienes que sí. seguirlo y leerlo. Exacto, en un post pueden comentar una experiencia, pueden comentar un problema que tuvieron, cómo lo solucionaron o compartir algún recurso y de esa manera uno se puede nutrir muchísimo, muchísimo con las redes sociales, en este caso profesionales. Volviendo a tu desarrollo profesional. Entonces, nos comentaste que después pasaste al mundo retail o al mundo del consumo masivo. En este nuevo espacio, ¿todavía seguías viendo productos o elementos que eran relacionados a animales o veterinaria? ¿O ya te abriste a distintos items o productos? Productos de otro tipo, pero para los cuales mi carrera siempre me hacía tener un Ujú, elemento diferenciador porque pasé a cuidado personal. Y ujú, en cuidado personal, pues hablas de bloqueadores, bronceadores, humectantes para la piel, shampoo, acondicionador. Y cuando tú dices, ok, yo tengo una manera distinta de presentar los beneficios porque tengo una formación médica y entiendo de dónde ujú, vienen las principales preocupaciones de las personas con respecto a esto, entonces puedo ofrecer, puedo potencializar los beneficios de las marcas porque tienes el conocimiento. ujú, Y ese conocimiento médico me ha acompañado siempre porque pasé por cuidado personal, incluso cuando hacíamos las capacitaciones a los equipos de los puntos de venta, que por ejemplo en el caso de las farmacias, el dependiente de la farmacia se vuelve un recomendador en muchos casos de productos. ujú, Pues las capacitaciones que hacíamos, la educación, que digamos que era como una generación de contenido en el marketing del pasado. Ahora tú generas contenido a través de redes sociales y enseñas y hay muchas estrategias de comunicación en redes sociales que son educativas. Antes se hacía face to face mediante capacitación, pero estabas haciendo lo mismo, generabas contenido que entregabas face to face al consumidor. ¿Cómo le explicas a un consumidor, por ejemplo, por qué no usar triclosan todos los días en los pies? ujú, ¿Y por qué una opción sin triclosan es más sana para él? ujú, ¿Sí? Porque las sales de aluminio no son tan buenas para. Entonces le das herramientas a todo tu equipo de ventas, al equipo de campo y al consumidor a través del contenido que generas en esa época en comerciales de televisión, hoy a través de redes sociales. Entonces digamos que si bien era un proceso netamente de marketing, ese trasfondo le daba una diferenciación. ujú. De acuerdo, 100% de acuerdo. Cuéntanos más o menos cómo se ve un día, una semana promedio en tu actividad profesional ahora. Cuando hemos conversado con estudiantes o personas que están considerando un cambio de carrera, uno de los principales temores suele ser ¿y qué voy a hacer? O cómo se ve un día en mi vida en esa nueva profesión. Si ya estudiaste algo,
cuando estudiabas veterinaria sabías cómo se iba a ver un día cualquiera. Ibas a atender pacientes, ibas a tener algo de trabajo administrativo, etcétera, etcétera. Actualmente, y en tus inicios, ¿cómo se veía? ¿Cuáles eran las actividades principales de un día promedio, digamos? Bueno, digamos que en general en el inicio de marketing, la mayoría de las personas parten de un plan estratégico, ¿cierto? Que es generalmente a un largo plazo, 5 años. Un plan estratégico Ujú, no cambia año tras año. Tú planteas una estrategia que necesita unos pasos para desarrollarse. Y el día a día transcurre en dos grandes aspectos, Rodrigo. El primero, en la planeación de los elementos que tú necesitas entregar para que ese plan se cumpla, ¿cierto? Me refiero a todo lo que te decía antes, elementos de comunicación. Entonces tienes que sentarte, planear tu comunicación y decir, ok, yo voy a hacer un comercial de televisión, esta va a ser mi estrategia de comunicación en redes sociales, estas son las personas a las que quiero llegar, voy a llegar con estos mensajes y tú estructuras eso y lo trabajas con una agencia para empezar a generar los contenidos y hacer la medición. Entonces, en gran ujú, ujú, medida, tu día a día transcurre en la revisión de todos esos indicadores o KPIs que te están mostrando si tu estrategia va hacia el lugar correcto o si tienes que replantearla porque no se están dando los resultados. Mucho análisis de ventas, ¿cierto? Mucho análisis de números de consumidor, de investigaciones de mercado. Pues como ustedes saben, en el mundo existen muchas empresas como lo que es Nielsen, IQVIA, que nos da ujú, información acerca de cómo se mueve el mercado, hacer los análisis para encontrar oportunidades de nichos. Entonces, una parte es, como te decía, el plan estratégico y cómo va evolucionando. Lo segundo es seguir explorando siempre oportunidades de mercado, conversar con tu fuerza de ventas, todos los meses entregar un plan comercial para que se ejecute que va en línea con lo que te dije antes. Eso generalmente ocurre en una oficina con muchas auditorías de mercado, pero hay una gran parte que ocurre en el campo, ujú, en calle, yendo a los puntos de venta a ver qué hay, qué está haciendo la competencia, qué mensajes están dando, qué actividades promocionales están haciendo, cómo están comunicando sus beneficios, qué dicen los dependientes de farmacia, si están entendiendo los productos o no, si entienden tu diferenciación, haciendo mucha observación ujú. de ese shopper cuando se mueve por un punto de venta, por qué pasillo camina primero, qué productos le llaman la atención. También en investigaciones formales de mercado donde estás en contacto con las personas y ya en espacios ya más estructurados. Pero en el mundo del marketing yo creería que tú debes pasar 60% en todas esas actividades de planeación, ejecución, seguimiento y control y replanteamiento si es necesario, y un 40% del tiempo en campo. Eso es como era hasta hace unos años. Ahora que ya tengo una posición donde tengo equipos a cargo, la vida cambia mucho, porque si bien, si bien tú guías un equipo hacia una estrategia, ¿cierto? Y planteas los objetivos más grandes con tu equipo, el trabajo tiene que ver más con desarrollar las competencias y las capacidades del equipo para que lleguen hacia allá. Entonces, Ujú. mucho del análisis que antes se hacía sobre productos, ahora lo hace sobre procesos, sobre personas, encontrando sus fortalezas y sus debilidades y ayudándolos y llevándolos para que logres que crezcan ellos como personas y que crezca la marca y el negocio. Entonces ya tiene un componente mucho más de interacción humana. Fíjate que si bien era lo que no quería al principio de mi vida Ujú, profesional, trabajar con ujú. personas, ahora estoy netamente orientada a las personas y una cosa muy, muy linda y es que cuando tú ya eres líder, te vuelves como un papá. Ujú, Realmente tu equipo se vuelve tu familia ujú. y ya empiezas a trabajar a otros niveles y tomando decisiones más duras, más difíciles, de la misma manera que se tomaban siempre. Múltiples variables, todas puestas en un momento, revisando tendencias, probabilidades para sacar la mejor decisión posible. Sí, de acuerdo con ese último punto, ¿no? Cuando uno ya asume un rol de liderazgo, tienes dos responsabilidades. Uno, el trabajo en sí, o sea, llegar a las metas, llegar a los objetivos, pero también ver o estar atento a las necesidades del equipo. Ujú, Eh, Se habla mucho, ¿no? Que el líder es líder porque cuida a los demás, cuida a los que van a hacer realidad los objetivos. Y va a darle las herramientas, va a darle el espacio, va a darle la mentoría para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y
como conjunto, como equipo, logren los objetivos que se plantearon al inicio. Y también traigo a Una colación, cosa, sí. Rodrigo, importante ahí antes de pasar a otra, y es, los equipos, cuando te vuelves líder, no vienen con manual de instrucciones. Nadie te Sí. enseña a ser líder. Ujú. Entonces eso requiere volver a empezar el proceso de aprender una nueva habilidad, de trabajar sobre ti y aprender realmente a liderar. Definitivamente. Iba a traer solamente a colación lo que hemos conversado en varios puntos, que es que la formación en ciencia de la vida, en veterinaria, en medicina, te da esta imagen de secuencia de procesos. Y lo mismo Ujú. es lo que has descrito, De evaluar sistemas. Ujú. el problema, buscar hipótesis, que son los diagnósticos diferenciales, probar algunas cosas, reevaluar. Lo mismo puede haber en tratamientos. Algunos tratamientos podemos empezar con una dosis, vemos cómo va, bajamos, subimos la Ujú. dosis, cambiamos de Ujú. medicina. En fin, ese mismo proceso, ese mismo mapa mental lo podemos aplicar en distintos contextos y son ya habilidades que están muy engranadas en nuestra formación y después la vida nos puede llevar a aplicarlo en otros aspectos. Claro, cuando tú veas en LinkedIn una post donde diga alta capacidad de análisis, atención al detalle, con una formación médica, dale check, Sí, que de llegas, acuerdo, seguro llegas. es verdad y no siempre lo vemos de esa manera, ¿no? Probablemente muchas personas, creo que es un consejo espectacular porque es cierto, pero no es fácil de llegar a ese punto de convencerse de que esa habilidad analítica, que es muy centrada en medicina, en un paciente, en un problema específico, realmente puede tener aplicaciones en otros aspectos. Ujú. Dentro de todo este camino que nos has narrado, realmente fascinante, ¿qué dirías que es lo que más has aprendido de ti misma? ¿Qué habilidades te han sorprendido que quizás pensaste que no y tenías al inicio? ¿Qué habilidades has desarrollado a un punto que dijiste, wow, no pensé que podía superar estas limitaciones tan fuertemente? La principal habilidad que he desarrollado es el saber que no tengo la verdad, que mi diagnóstico no es el único, ¿cierto? Que siempre tengo que estar abierta a escuchar más, porque probablemente a donde he llegado no es el final del camino. Tienes que tener esa capacidad de verdad de decir, ok, nos fue bien, pero esto no está grabado sobre piedra. Entonces, tener esa mente de aprendiz, de tener ojos y oídos abiertos, de dejarte sorprender del mundo, del universo, de las cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, Rodrigo, con la inteligencia artificial, muchas de las labores de marketing pues son fácilmente reemplazadas por la inteligencia artificial. El punto está no en que tú pelees con ella, es cómo la hago parte de mi día a día. Y eso es sorprenderse. ¿Sí me entiendes? Eso es decir, ok, sorpréndeme, ChatGPT, muéstrame qué hay aquí. Y hay muchas herramientas muy valiosas que te acortan los tiempos de trabajo y te permiten tener más tiempo para crear, para soñar, para hacer cosas distintas. Y eso es dejarse sorprender. Eso es tener la mente de aprendiz y siempre estar diciendo qué qué voy a aprender en este momento, qué voy a aprender de esta persona. Creo que ahí vuelve y juega el dejar el ego de lado y siempre ser un aprendiz. Y digamos que haya podido superar en el tiempo, mira, paradójicamente, mi relación con los números. Cuando yo empecé a estudiar, yo dije, yo quiero una carrera donde no tenga que ver ni cálculo, ni trigonometría, ni estadística, ni el trinomio cuadrado perfecto, ni no quiero nada de eso. Paradójicamente, hoy en mi mundo, las historias las construyo con números. Los números me hablan. Los números me pintan cuadros cuando los grafico. Mm, Hoy día, para mí, tomar una decisión sin números es prácticamente imposible. Entonces, fíjate que yo logré traducir un lenguaje que me causaba dificultad en un lenguaje que se volvió valioso y empezó a hablarme. Y creo que es también esa parte de aprender, pero hoy tengo una relación con los números hermosísima. Creo que en mi próxima vida voy a hacer matemática pura, tal vez, cuando vuelvan a ser. Mira qué linda historia y realmente me identifico. Por ejemplo, como te comentaba, yo quería estudiar en el colegio, biología, cosas de ciencias,
pero años antes había pensado mucho en ingeniería. Y realmente desistí porque pensaba, no, ¿cómo voy a...? En el colegio no era el mejor en matemáticas, entonces decía, ¿cómo voy a llevar matemática uno 2 3 4 5 en fin, no va a cuadrar conmigo. Y actualmente me dedico a investigación, pero es muy cuantitativo, desarrollando modelos matemáticos, desarrollando análisis de inteligencia artificial, etcétera, donde hay muchos números. Entonces, al final regresó ese punto, o esa pasión, o ese interés, disfrazada de otra manera, pero volvió, digamos, siempre estuvo ahí, mejor dicho, no se fue. Entonces, quizás tú también tenías esa habilidad, ese interés que se enmascaró en otras cosas y después Ujú. regresó y regresó potenciada, porque ya tenías muchas herramientas más en tu Sí, baúl. seguramente, seguramente. Para ir cerrando, cuéntanos qué dirías, cuáles serían tus consejos para un estudiante o para un profesional de veterinaria o otra persona de ciencia de la vida que está explorando otras rutas, ya sea en el marketing, ya sea en emprendimiento, ya sea en desarrollo de productos, etcétera. ¿Qué consejos personales o técnicos, como digamos, lanzarse, cómo vencer el miedo, cómo vencer la inercia? Y técnicos, si es que recomiendas algún libro, algún curso, algún Ujú. seminario. Ok, mira, voy a empezar por el personal. Ujú, Hay un libro que me encanta, que se llama Biografía del Silencio de Pablo Devers. En ese libro hay una frase donde él dice, la vida debe ser más que solo biología, hay que construir biografía. Entonces, mi primer consejo es, atrévete, atrévete a soñar en lo que quieres, pero no lo dejes solo a nivel de un sueño que dices, visualízalo. O sea, tómate el momento de cerrar los ojos, independientemente que seas un meditador experto o no, y visualiza ese momento en el que vas a estar en 10 años o en 20 años, hasta cómo estás vestido, qué perfume usaste, si llevas el cabello de qué color, dónde estás sentado, quiénes te rodean. Visualiza ese mundo. Y una vez lo has visualizado, Rodrigo, hay que trabajar día a día por conseguirlo. ujú, Así como me dijiste tú hace un rato, hay que descomponer esta gran visualización en acciones diarias y anótalas. ¿Qué debo hacer para llegar allá? Debo estudiar un posgrado. ¿Cuánto vale? ¿En qué universidad? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se puede pagar? ¿Lo debes pagar todo inmediatamente al inicio o hay posibilidades de becas o financiación? Debo iniciar o si miras en LinkedIn de nuevo, en una ujú, carrera de marketing, ¿cómo se arranca el marketing? Siendo asistente de marca. ujú, Bueno, ¿qué competencias tiene debe tener un asistente de marca? Ahí puedes hacer una investigación de mercados y pon asistente de marca y entras y te dicen, debes saber manejar el paquete Office. O sea, ¿sabes? Manejas bien Excel, manejas bien PowerPoint, debes saber hoy día de marketing digital. Hay miles de cursos de marketing digital a muy buen precio. Entonces aprende las bases del marketing digital, aprende, sí, si fueras tu pasión entrar en el mundo del marketing, ujú, hay de todo. Puedes hacer un posgrado muy costoso en una universidad muy prestigiosa que te da un cartón hermosísimo, vale mucho, pero también hay plataformas hoy día de aprendizaje online y hay hasta cursos gratuitos donde no te dan todo, pero te dan ujú, herramientas. Y cuantifícalo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿En qué ciudad es? ¿Tengo uno cerca? ¿Lo puedo hacer online o es presencial? Y luego de verdad, plásmalo, escríbelo, escribe tus metas, escribe lo que vas a hacer año a año. Probablemente tengas que aprender 10 cosas, no las puedes hacer todas el mismo año si además estás trabajando, ¿ok? Porque ujú, tenemos que proveernos nuestros recursos todos los días. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir mi año en 2 semestres. En el primer semestre voy a hacer esto, en el segundo esto. ¿En qué tiempo? ¿Tienes el tiempo? Probablemente si eres médico o estás terminando tu especialización, el tiempo es un issue. Ok, ponlo en más tiempo, no tienes que hacerlo en 6 meses. Dilo, voy a hacer en un año y medio estudiando 3 horas a la semana. Pero descompone ese sueño en pequeñas acciones y premiate cuando las consigas. Yo soy una tenista aficionada impresionante y cada vez que consigo algo, me regalo algo de tenis. Me regalo algo. Un overgrip para mi raqueta, una clase ujú. especial, no sé. Date a ti mismo recompensas cuando lo logres. Eh,
y ese sueño se puede recomponer en cualquier momento, ¿sí? No significa que si lo soñas, si lo estás haciendo, no. Si tienes que recomponer las cargas, hazlo. Pero lo que sí te digo es, estructurado, juicioso, un trabajo día a día, se consiguen las cosas. Hace unos años me encontré un compañero que me preguntó, Beni, ¿tú cómo hiciste para llegar ahí? Cuando yo ya era directora de marketing de una empresa de alimentos. Y yo le dije, empecé entregando muestras para perros en los parques, ¿sí? Entonces, fíjate cómo tú construyes. Ahora, además de recomendarles el libro para quienes son meditadores y les gustan, Pablo de Ors, Biografía del Silencio, es un libro bellísimo. Les recomiendo, hay uno muy lindo que se llama, aquí lo tengo, espérate, que es de Shane Parrish, Pensar con Claridad. Es un libro que te permite enfocar tus pensamientos y tu energía para lograr resultados. Eh, Hay otro que me encanta que se llama La Semana Laboral de 4 horas, que habla mucho de organización del tiempo y de cómo ver que la única opción no es trabajar específicamente siendo empleado de una empresa de 8 a 5 y puedes construir tu sueño. Y uno muy lindo que también les recomiendo porque muchas veces la demora en la toma de decisiones tiene un componente económico y es si estoy bien aquí y qué tal que me quede sin trabajo y si no tengo ingresos, que se llama Dinero Feliz de Ken Onda, que cambia la concepción que tienes en la relación con lo que es ser rico. Esos serían, Rodrigo. No, wow, creo que han sido consejos estupendos, creo que dan para otro capítulo en sí mismo. Solo quería agregar dos puntos. Uno es, sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Eh, Ujú. y después el concepto de interés compuesto, lo que mencionabas, ¿no? Mejorar un poquito día a día, semana a semana, dentro de tus metas, a lo largo del tiempo, con el concepto de interés compuesto, eso te va a llevar a la meta que quieres. Tú puedes decir, quiero correr una maratón y lo divides, ¿no? Cada día va a correr 1 metro más, 100 metros más, y puede parecer pequeño, quizás hasta inútil, pero a lo largo de la semana ya corriste 70 metros, 700 Así metros es, al mes, a los 2 meses, al año, es valorizar ese interés compuesto de cómo se divide en pequeñas partes y, y no, y no pensar que no podemos llegar a hacer grandes cosas en 5 o 10 años y tampoco desmoronarse si es que al año, en no el está. corto plazo, no llegamos. Es parte de reimaginar el objetivo y seguir trabajando. Fascinante. Así es, Alison, Rodrigo. muchísimas gracias. Llegamos al final. Si tienes algunas palabras de cierre o si quieres dirigir a la audiencia a tus redes sociales o alguna página en particular, por favor. No, básicamente no a unas redes sociales ni a páginas, pero sí Ujú. quiero dejarles como mensaje, sobre todo si son personas jóvenes y estudiantes que están empezando a construir este sueño de vida, es no dejes que nadie te diga que no puedes. A veces hay personas que son muy importantes para nosotros y cuyas opiniones afectan mucho la forma en la que tomamos decisiones. Al contrario, pregúntate tú, ¿y qué tal que sí? ¿Y qué tal que lo logre? A veces, y uno a veces tiene que ser preparado para recibir muchos nos, pero aún así seguir enfilado en tu sueño y en lo que crees. Yo tengo Perfecto. una colección de nos, y aquí estoy con todos los que me dijeron que sí. Perfecto, no, de acuerdo. Es difícil a veces sacarse esos nos y celebrar los sís, como también comentabas en tu experiencia del tenis, celebrarlos al máximo e ir construyendo sobre eso. Y los no son experiencias, son enseñanzas, son cosas que uno puede mejorar. A veces algunos no son momentáneos, no ahorita, pero quizás esos sí los podemos trabajar. Esos no los podemos trabajar en un sí con el tiempo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alison, por tu tiempo, por las No, Rodrigo, experiencias, a ti. Me por encantó todos esta los consejos. conversación, muy, muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Fuerte abrazo. Cuídate.